Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto poder abrir la palabra del Señor y compartirla con todos ustedes, tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos están viendo o nos van a ver en algún momento determinado. Yo les quiero animar a que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje que leyó nuestra hermana Becky, que está en Mateo 11 del 25 al 30. Y yo quisiera darle un contexto a este pasaje. ¿Por qué estas palabras del Señor Jesucristo las menciona en este pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 25? Si ustedes repasan o pueden ver, en el capítulo 10 Jesucristo manda a sus discípulos a las aldeas, a los diferentes lugares y poblados para que prediquen el Evangelio, para que prediquen las buenas noticias, para que hablen de él, de que el reino ya había llegado y que la gente tenía que arrepentirse y reconocer a Jesucristo. Bueno, esa fue una tarea que los 12 que ya estaban con el Señor Jesucristo empezaron a compartir. Sin embargo, el capítulo 11 empieza de una manera muy triste y frustrante. Empieza el Señor Jesucristo diciendo que el mensaje de las buenas noticias se le compartió a ciudades como Capernaum, como Corazín, como Bethsaida. Ahora, si ustedes ven en un mapa esos lugares, eh, Corazín, Bethsaida y Capernaum eran ciudades, eran aldeas. Capernaum, por ejemplo, era como un centro de operaciones de Jesucristo, donde vivían Pedro, su familia y varios de los discípulos del Señor Jesucristo. Si ustedes ven en un mapa, forman como una especie como de triángulo, estas tres ciudades pegaditas al mar de Galilea. Eran poblaciones de pescadores, poblaciones, pues había de todo. Sin embargo, si ustedes recuerdan, dice la Biblia que Jesucristo se crió y creció en esa área del norte de Israel que le llamaban Galilea. Y lo vemos porque Mateo empieza diciendo, el pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz. Aquellos que caminaban en oscuridad, la luz les apareció. Hablando de que Galilea y esas poblaciones eran muy corruptas, eran poblaciones muy engreídas, poblaciones, había mucha mercadería, había mucho dinero de por medio que se manejaba allí, pero también había mucho alejamiento de Dios. Había mucha corrupción, había mucha perdición y siempre el sur se sentía mejor que el norte. El sur, ahí estaba Jerusalén, estaba Judá, estaba Judea, estaban esas poblaciones que eran más religiosas, que eran más sensibles, por así decirlo. Sin embargo, Jesucristo decidió en su gracia manifestarse allí, predicar allí, hacer de Capernaum un lugar donde la gente de ser pescadores se convirtieran en pescadores de hombres. Sin embargo, nos causa mucho dolor ver que Jesucristo estaba triste,
estaba dolido y lanza unos ayes, lanza unas maldiciones y fíjense qué curioso, comparando a esas ciudades con Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Diciendo, si en Sodoma, si en Gomorra se hubiera manifestado lo que ustedes ahora ven, ellos seguramente se hubieran arrepentido. Y uno dice, wow, qué tremenda y qué dura comparación del Señor Jesucristo de poblaciones promiscuas, poblaciones perversas, poblaciones muy liberales, diciendo, ellos no tuvieron la oportunidad que ustedes están teniendo. Así que el Señor Jesucristo habla con dolor y muchas veces los que nos dedicamos a predicar, a enseñar, a veces nos sentimos frustrados por no ver los resultados que uno quisiera, ¿no? Que uno habla la palabra y la gente, ¡pum!, responde inmediatamente, entiende a la primera y actúa de una manera sorprendente, ¿no? Cuando yo leo esto, digo, wow, ¿cómo se sentiría el Señor Jesucristo de estar haciendo milagros? Dice, yo hice muchos milagros entre ustedes. En Capernaum, en Corazín, en Betsaida, hice muchas manifestaciones, dice, y no creyeron. Por lo tanto, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque el juicio viene grande. No tienes excusa ante tanta manifestación de la gracia. Y yo me pregunto, estos tiempos son muy parecidos. La gracia del Señor se sigue manifestando, la gracia del Señor se sigue revelando, sin embargo, la gente sigue indiferente, la gente sigue insensible, la gente sigue pensando primero en lo suyo, en lo nuestro. Como dice la palabra de Dios, estaba yo pensando en la clase de hace rato, que dice la Biblia, Jesucristo vino a lo suyo y lo suyo era su pueblo, es decir, su pueblo le pertenece a él. Sin embargo, dice, y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. Mucha gente en estos tiempos nada más piensa en lo nuestro, lo mío, y no en nosotros. Por eso cantamos ese hermoso himno, lo debes compartir. No es si quieres, no es si tienes ganas, no es si te levantaste de buenas hoy. Dice, lo debes, porque es una urgencia, es una demanda del Señor Jesucristo que la gente necesita saber, que la gente necesita conocer. Por eso, en medio de esa frustración, de repente el Señor Jesucristo levanta sus ojos al cielo y da una oración de gratitud. Yo por eso a este mensaje le titulé Gratitud al Padre por su revelación. Gratitud al Padre por su revelación. Jesucristo está diciendo los ayes, Jesucristo está frustrado de la incredulidad, de la indiferencia, del rechazo de la gente, sobre todo, y fíjense bien, yo ahorita lo voy a aclarar en este primer punto, de la gente autosuficiente, de la gente sabia en su propia opinión, de la gente engreída. Vean lo que dice el versículo 25 y aquí está basado el primer pensamiento que les quiero dejar. ¿Por qué Jesucristo alaba al Padre? ¿Por qué Jesucristo maravillado, agradecido, de repente cambia su frustración y se pone a alabar, se pone a dar gracias al Padre? Vean
Dice, en esa ocasión, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente del versículo 25 de Mateo 11, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Después de hablar de juicio contra los incrédulos y todo ello, él dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Fíjense bien, no está, y yo quiero aquí aclarar dos cosas, no está criticando a los inteligentes y estudiados, diciéndoles, para ellos les he escondido las buenas noticias. Aquí no estamos en contra de los que estudian mucho, de los que leen mucho, de los que les gusta investigar mucho. Ese no es el problema. Aquí Jesucristo y la Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice, los que se creen sabios. Una persona que se cree sabio inmediatamente dice, pues yo opino. O sea, su opinión es su ídolo. Lo que piensa es su ídolo. Y muchas veces lo que pensamos no pasa por el filtro de la palabra. Pasa por el filtro de mis abuelos, pasa por el filtro de mis papás, pasa por el filtro de donde me crié, de donde estudié, de lo que escuché, de la televisión, de lo que sea. Pero muchas veces nuestra opinión primera es mi propia sabiduría. Y nadie, dice la palabra del Señor, nadie sea sabio en su propia opinión. Otro error que podemos decir es que tienes que ser como un niño. Ahora, perdón, tienes que ser un niño. Nicodemo no entendió eso. Y Nicodemo era muy sabio, muy estudiado, muy preparado. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo ya siendo viejo, siendo ya una persona muy experimentada, hacerme un niño y volver a nacer? No puedo volver a entrar al vientre de mi madre. No se refiere a eso. Se refiere a ver a un pequeñito y verlo. Y fíjense bien, la palabra que usa el Señor Jesucristo aquí son infantes. Un infante. Un infante es un casi bebé. Es un niño que es bebé, es un niño que no tiene nada de orgullo. Es un niño que necesita mamá, necesita papá y grita y dice, te necesito en su lenguaje de gritos. Necesito que me veas, necesito que me abrigues, necesito que veas mi pancita, necesito que me cambies el pañal, necesito que me arrulles, necesito que me alimentes, necesito que estés aquí conmigo, te necesito. Vean la comparación. Mi necesidad de Dios comparado con, no, primero yo lo voy a hacer como yo pienso. No te necesito. Déjame hacer las cosas como a mí me parece. Voy a tomar las decisiones que yo creo que son las mejores. No es, te necesito, Dios. Indícame, muéstrame. Por eso yo a este primer punto es que la revelación es mostrada a los humildes. Y fíjense bien, no estoy diciendo a los ignorantes. Estoy diciendo a los humildes, porque pudiéramos en un momento dado pensar que los estudiosos y la gente que conoce mucho queda descartada. Y no se está refiriendo Jesús a eso. Jesús se está refiriendo a aquellos que dicen, no necesito que nadie me enseñe. Yo me la sé de todas. O estamos escuchando a alguien y estamos así. Eso dices tú, pero yo pienso así. ¡Qué tremendo! Tal vez no lo digas, pero es la actitud. Entras a una reunión
inmediatamente te pones en modo de, no me van a cambiar, no van a hacer lo que ellos quieran o lo que este hombre diga. Yo voy a hacer lo que ya me propuse. Yo voy a hacer lo que yo pienso que es lo mejor y yo voy a hacer las cosas como a mí me parece. ¿Y en qué me baso para decir los humildes? Uno de los hombres más preparados, más estudiados, con más recursos, que se manejaba muy autosuficiente, llamado Saulo de Tarso, una mente brillante y preparada. Estaba en contra de Jesús, pero cuando se topó con Jesús, cayó a tierra, cayó humillado, cayó quebrantado. Y no le quedó otra cosa más que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo que un hombre autosuficiente, un hombre que decidía, un hombre que decía cartas, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero poderes para hacer y deshacer. De repente ve a Jesús, se rinde y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Por eso Jesucristo dice, wow, Padre. Bueno, esta es una paráfrasis mía. Wow, Padre. Y dice, Señor de los cielos y de la tierra, solamente a ti se te ocurrió eso. Solamente a ti se te ocurrió revelar el reino a los humildes. No a aquellos que cuando están escuchando algo, están filtrándolo en su propia opinión. Y están diciendo, yo creo que esto podría ser mejor así, así, así. Y yo creo que esto debería hacerse así. Y casi diciéndole al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ¿me disculpas? Pero tú deberías de hacer esto, esto y aquello. Ahorita suena extraño decir esto. Suena raro decir esto. Pero con nuestras actitudes, eso le estamos diciendo al Señor Jesucristo. Lo que tú dices está muy bien, pero primero yo voy a hacer esto. Pero a mí me parece que lo mejor para esta situación es esto. Y le estoy diciendo a Jesucristo, tu opinión no me importa. Primero está mi opinión, primero está mi manera de pensar. Y Jesucristo dice, Señor, solamente a ti se te ocurre dar tu revelación a los humildes. Aquellos que dicen, no puedo, te necesito. No sé, te necesito. No sé qué decisión tomar ante esto. Ayúdame, te necesito. Para eso tenemos que ser humildes. Para eso tenemos que bajarnos de nuestro trono y decir, te necesito, Dios. Tal vez en otro tiempo yo hacía las cosas así, pero ahora necesito mucho tu instrucción, necesito mucho tu dirección. Se requiere mucho valor para hacer eso. Se requiere hacer a un lado a mi ego, bajar a mi ego del trono. Es decir, yo no voy a hacer que mi esposo haga lo que yo quiero, yo voy a hacer que mi esposo haga lo que Cristo quiere. Yo no voy a hacer que mi esposa responda a las cosas que yo quiero que haga, sino voy a hacer que ella haga lo que Cristo quiere. Yo no voy a manipular a mis hijos y obtener de ellos lo que estoy esperando. Yo quiero que mis hijos hagan lo que Cristo quiere. Se requiere mucho valor para esto. Y a veces en nuestra cultura es, no, hijo, así se hace. En este país así se hace. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Se requiere humildad para esto.
se requiere humildad. Yo estaba pensando en lo que compartía Irene en el estudio, donde decía, anteponemos lo nuestro que a los nuestros. Y qué duro es eso, porque eso es egoísmo, eso es soberbia, eso es engreimiento, ¿no? Y dentro de las cosas, las pocas o muchas cosas que le aprendí a mi papá, es a vencer su resentimiento. Mi papá era un hombre muy enojón y muy resentido. Y me acuerdo que de niñito me decía, a tu tío Lalo. Ya estoy diciendo nombres aquí. Bueno, pero algún día mis familiares van a escuchar esto, ¿no? Pero decían, a tu tío yo le pedí apoyo para comprar esta casa y tu tío tenía los recursos. Mi tío era negociante y tenía dinero y tenía mujeres y varias. Y pudiéndole dar en aquellos años un préstamo para comprar su casa, mi tío dijo, no, no, no te voy a prestar. Y me acuerdo que fue algo que siempre cargó mi papá. Dice, tu tío no me prestó dinero. Y digo, ¿para qué me cuentas de mi tío? Para que no lo vea igual, para que lo vea con resentimiento también. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y mi tío adquirió la diabetes y no se la cuidó. Y mi tío se quedó ciego. Y todas sus mujeres se fueron, sus negocios se vinieron para abajo y de repente él vivió en un cuartito. Y yo me acuerdo que todas las mañanas mi papá le decía a mi mamá, prepárame el lunch. Mi papá hablaba así, lunch. Prepárame el lunch para llevarle a mi hermano. Y luego me decía, acompáñame. Y ahí iba yo chiquillo. Y ahí iba, de esos lunch, ¿se acuerdan que eran de varios compartimientos que se iban sacando? Que en uno iba el arroz, en otro iba la carne, el caldito y todo. Así lo llevaban, ¿no? Y entrábamos, y yo me acuerdo que era impresionante, porque entrábamos en un cuarto de lámina, y mi papá tocaba, y abríamos. Mi tío decía, pasen. Y allá en el fondo, oscuro todo. Ahí estaba él sentado. Todas las mañanas mi papá le llevaba eso. Y cuando murió mi tío, mi papá y yo fuimos los únicos que estuvimos en la funeraria. Un hombre que nada más pensó en lo suyo y no pensó en los suyos. Murió solo. Y dije, wow, Señor, ayúdame. Digo, hay cosas que le puedo imitar a mi papá, pero ayúdame a no vivir resentido, a no vivir con ese coraje hacia aquel que me perjudicó o hacia aquel que no me ayudó en su momento. Y Jesucristo es lo que dice. La revelación del Padre se manifiesta no a aquellos que creen que lo saben todo o aquellos que tienen una respuesta para todos, sino a aquellos que dicen, te necesito, así como un infante depende de sus papás y dice, te necesito, no me sueltes, no me sueltes, no te alejes de mí, no me dejes ni un momento solo. Y hay mamás que se desesperan porque dice, hijo, déjame un ratito, yo aquí desde lejos te estoy viendo, pero así debemos de ser con Dios, Señor, ni un ratito me sueltes.
Ni un ratito, porque soy tan bruto, soy tan cabeza dura, que me tropiezo. Nada más tú parpadeas. Y ojo, Dios no parpadea, ni tampoco se duerme, ni se dormirá el que guarda a Israel. No se adormece ni se duerme, no cabecea, no parpadea, está atento a nosotros. Pero tenemos que ser como infantes. Te necesito, Dios. Ni un minuto, ni un segundo, suéltame, no me sueltes, no me sueltes, ni un momento, Dios. Cualquier decisión que tome, se necesita mucha humildad para esto. Cualquier decisión que tome, que pase primero por ti, que pase primero por tu opinión, más que mi opinión. En estos tiempos difíciles necesitamos mucho de la ayuda del Señor para dar estos pasos. No demos pasos y después digámosle, Señor, bendice mi camino. Normalmente hacemos eso. Caminamos y después decimos, Dios, no te quedes atrás. En segundo lugar, el segundo pensamiento que quiero dejarles es gratitud, porque revela que Él es solo soberano. Gratitud al Padre por su revelación, porque revela que Él es soberano. Ya Jesucristo empezó diciendo, Señor de los cielos y de la tierra. Ya ahí está reconociendo, tú eres soberano. Pero vean lo que dice versículos 26 y 27. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. En otras palabras, si fuera un salmista diría, se te pegó la gana hacerlo así. Pero es Jesús, es Jesús el humilde, el amable, el amoroso, que dice, a ti te agradó hacerlo así, a ti te plació hacerlo de esa manera. Tú no le pediste opinión a la gente, tú eres Dios, tú eres soberano, a ti te plació. Y luego dice, hacerlo de esa manera, a los humildes y no a los que se creen sabios. Luego dice el versículo 27, mi Padre me ha confiado todo. Él es soberano. Y ahora a mí, al Hijo, a Jesucristo, dice, Él me ha confiado todo. En otras palabras, si no crees en mí, dice el Señor Jesucristo, estás despreciando la soberanía del Padre. Y ahorita yo veo lo grave de esto, veo lo muy grave de esto. ¿Por qué? Porque hay gente que dice creer en Dios, pero no cree en Jesucristo. Y ahorita ya como cristiano digo, pero ¿por qué? Si es la misma persona, pero las personas disocian eso. A Dios todo, a Jesucristo, no sé si porque lo vimos en su primera venida demasiado humilde, demasiado frágil, demasiado condescendiente, demasiado paciente. Entonces, a Jesucristo lo puedo hacer esperar. Y si se trata de demandas de Jesucristo, pues, pero Jesucristo dice, el Padre me dio todo. Tienes necesidades, a mí me dio todo. Tienes enfermedades, yo cargo con tus enfermedades. Yo soy tu sanador. Le temes a los elementos, a la lluvia, a los tornados, a todo. Yo tengo control sobre los vientos, sobre los mares. Yo camino sobre el agua como si fuera pavimento. A mí Dios me lo dio todo. No, pero los demonios y los espíritus inmundos y demonios se sujetan a mí. Pero el futuro está en mis manos. De tal manera que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades te podrán separar del amor de Dios. Y luego dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Pum! Señor, Él es Señor. Jesucristo es Señor porque el Padre le dio todo. Casi como decimos, oye Señor, pero ¿qué? A mí no me digan, ahí está el Hijo. Ahí está el Hijo. Sométanse al Hijo. Recurran al Hijo. Tal vez tú digas, bueno, es que Jesucristo y Dios es el mismo, sí, pero a la hora de la práctica no es lo mismo. A Jesucristo lo puedo hacer esperar. A Jesucristo le puedo contradecir. A Jesucristo le puedo decir muchas cosas de lo que Él enseñó. Con Dios como que le tengo más miedo. Pero tal vez tú dices, pero es absurdo, es la misma persona. Pero en la práctica así somos. En la práctica hacemos eso. Despreciamos continuamente a Jesucristo como la gente de Bethsaida, como la gente de Corazín, como la gente de Capernaum. Veían a ese hombre y decían, que no es el hijo de José, que no es ese hombre de Nazaret. Y Jesús decía, ay, el juicio viene duro. Y luego Jesucristo agrega, aquí está algo impresionante. Dice, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo. Y luego agrega, y aquellos a quienes el Hijo, ¿qué? Decide revelar. ¡Wow, Dios! Tú eres soberano. Y dentro de esa soberanía, Jesucristo puede decir, ¿tú crees que tú me puedes rechazar? ¿Tú crees que tú puedes hacer lo que tú quieras? ¿Tú crees que tu opinión vale más? Si yo decido, tú no conoces al Padre. Si yo decido, tú no puedes venir al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Saben lo que yo pienso cuando medito en mi vida cristiana, hermanos? Digo, gracias, Señor. Gracias porque en tu soberanía tú decidiste tomarme. Tú decidiste y no te fijaste lo sucio, lo corrompido, lo corrupto que yo era, lo mentiroso, lo hipócrita que yo era. Tú decidiste. Me acuerdo una vez estábamos en un parque predicando y eran muy famosos los testimonios de, ahora va a pasar uno que se drogaba. Y ya pasaba uno que se drogaba, ¿no? Y yo antes me drogaba, hermanos, y Cristo me cambió, ¿no? ¡Wow! La gente. Y ahora va a pasar uno que tomaba y todo eso, ¿no? Y de repente un amigo dice, y ahora va a pasar alguien que se portaba bien. Y todos nos volteamos a ver. Dice, Ray, pásale. Digo, yo no me portaba bien, pero ok, le paso. Yo escuché hace poco a mi hijo decir, Cristo no vino a salvar a la gente mala para que se hiciera buena. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, no hay bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Mi hijo decía, Cristo vino a salvar gente que estaba muerta para darle vida y darle una vida resucitada. Así que Él es soberano. Y por eso cada vez que cuando alguien decide seguir a Cristo es porque Él ya lo decidió antes. Porque ya Cristo dijo, yo quiero que tú conozcas al Padre. Y esto me lleva a una doble humildad, porque ya no lo conozco en mi propia opinión,
sino que ahora le tengo que decir, Cristo, ayúdame a conocer al Padre. Solamente tú, Señor, me puedes mostrar al Padre. Solamente a través de ti puedo conocer al Padre. No es con mi propia inteligencia, no es con mi propia preparación, es con tu ayuda, Dios. Yo conozco gente, tal vez tú digas, sí, esos que van a la universidad, que se creen mucho y todo eso. Yo conozco gente que no ha ido a la universidad, no ha ido a grandes escuelas, apenas con trabajo terminaron high school. Pero ¿cómo se creen? ¿Cómo dicen, no, esto se hace así porque sí, yo decido? No se trata de preparación, se trata de la gracia de Dios. Y conozco gente muy preparada que antes de tomar una decisión le dicen a Jesucristo, ayúdame, ayúdame. Así que quitémonos ese mal concepto de, no, aquí el Señor Jesucristo está hablando de los que van al colegio y de los que van a la universidad y tienen posgrado. Aquí está hablando de gente engreída versus gente humilde. Y aquí está hablando de su gracia y su soberanía que se revela a él de manera soberana. Dice, y a quien el Hijo ha decidido revelar. Por eso los discípulos cuando decían, Señor, pues está muy bien estar contigo, ha sido bien suave verte, escucharte, pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué falta de respeto a Jesucristo, ¿no? Era uno de sus discípulos, creo que era Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dice, ¿tanto tiempo, Felipe, he estado con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Por eso estoy de acuerdo con la canción Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente porque Él es soberano. Y si yo quiero estar cerca de Dios, y si yo quiero caminar de la mano de Dios, y si yo quiero someter mis negocios, mis esfuerzos, mis proyectos, mis ideas, las debo de someter al Señor. Ya no es cómo me parece a mí, sino Señor, ¿cómo te parece a ti? Y es allí donde luchamos, decimos, mejor no le pregunto. Y hay personas que me dicen, ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a decir, pero yo soy el soberano. Él no. Él no. Y esto me lleva al último punto, que tiene algunas ideas con las que el Señor Jesucristo se muestra. Vean, aunque Él es soberano, también la revelación nos muestra que Jesús es generoso. O sea, Él es un soberano generoso. ¿Por qué? Porque en el versículo 25, Él dice, en el 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y afligidos, o los que están cargados y trabajados, los que están cansados y llevan pesadas cargas. Fíjense bien, dice todos. La invitación, el deseo de Jesús es que todos conozcamos. Él es generoso, Él es soberano, pero también es generoso. Vengan todos, vengan todos. La invitación es para todos. Lo tremendo es ver quién se va a reconocer. ¿Quién va a reconocer esta invitación? Por eso nos lleva al siguiente punto, si gustas pasar al siguiente.
es para los que reconocen su pecado. Al venir a Jesús tengo que reconocer mi pecado, tengo que reconocer mi soberbia, tengo que reconocer lo que llevo cargando. Las cargas, pudiéramos decir en un momento dado, la religiosidad. La religiosidad. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Cuando Jesús habla de cargados, está hablando de pecado. Las cosas que te afligen, las cosas que te duelen, las cosas que llevas cargado por mucho tiempo. Puede ser enojo, puede ser resentimiento, puede ser cosas que te han pasado y que todavía no las sueltas. Pero también puede ser una serie de reglas, una serie de reglamentos, una serie de cuestiones religiosas que dicen, no, es que yo tengo que cumplir con todas estas cosas. Los judíos tenían que cumplir con 613 reglas. Y la gente se afligía por tratar de agradar a Dios. Y Jesucristo dice, estás cargado, ven. No tienes por qué seguir cargando estas cosas. No tienes por qué seguir cargando con tu soberbia, con tus pecados, con tu maldad, con tu propia sabiduría. Descansa. Cualquier cosa que te aflija, cualquier cosa que no te permita dormir, cualquier cosa que mantenga tu mente ansiosa. Ven a mí, descárgame tu pecado. Yo te voy a ayudar. Pero tiene que haber fe y reconocimiento. El siguiente punto dice así, para los que se rinden a su señorío. Y esto está tremendo. Esto tiene que ver con superar el primer punto de ser humildes. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Ahora, cuando Jesucristo dice, lleven mi yugo, Él está hablando de esa figura agrícola. El yugo era un instrumento que se ponía en el cuello de los animales de trabajo. Y normalmente se ponía ese yugo para que el animal se sometiera sus fuerzas, sometiera su ímpetu, sometiera todas sus cosas. Y normalmente ponían a un animal experimentado, llámese buey o llámese algún otro animal, lo ponían con un animal más joven, que a lo mejor a las primeras quería zafarse, no quería trabajar y todo ello. Entonces, los mismos judíos le llamaban a la ley el yugo. Se lleva tu yugo, lleva el yugo. Lamentaciones dice, los que llevan el yugo desde su juventud, hablando de una vida de obediencia. Y aquí Jesucristo dice, ríndete. ¿Quieres que la revelación llegue plena a ti? Ríndete. Tomen mi yugo sobre vosotros. Dice, porque mi yugo es fácil. Ahora, ¿qué de todas las cosas tengo que rendir? Hay muchas cosas que tengo que rendir a Dios. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo, una primera cosa, y creo que si rendimos eso va a ser un triunfo y Dios va a hacer milagros en nuestras vidas, es nuestro intelecto, nuestra manera de pensar. Porque luego dice, tomen mi yugo, y luego dice, aprendan de mí. Aprendan de mí. La nueva traducción viviente dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Déjenme, aquí el Señor se muestra muy respetuoso, déjenme enseñarles, déjenme, Señor, déjame ver si puedo, déjame ver si estoy disponible, déjame ver de todas las cosas que hago, déjame ver si me puedes enseñar.
Siempre anteponemos. Y Jesucristo dice, ríndete. Y cuando Jesús dice, toma mi yugo, le está diciendo a la gente que entiende en esos momentos, no es las cargas de la vida religiosa que llevas, sino es algo totalmente diferente y nuevo. ¿Y sabes por qué es ligero y suave? Porque yo voy del otro lado. En otras palabras, si te sometes a mi yugo, yo voy al otro lado. Es decir, yo también lo llevo. Y a donde yo me muevo, tú te vas a tener que mover. Y si yo paro, tú tienes que parar. Y si yo camino, tú tienes que caminar. El animal más joven, en la figura agrícola que estoy mencionando, llegaba un momento en que lo que hacía era exactamente lo que hacía el otro, más experimentado. De ahí la eficacia del yugo, ¿sí? Así que ese animal tenía que aprender, me tengo que mover, tengo que jalar, tengo que pararme, ya acabó. O sea, estoy poniéndome en la mentalidad de ese animal de carga, ese animal de trabajo. Llegaba a un punto en que ese animal aprendía de lo que el otro animal experimentado hacía. Esa era la función del yugo. Ayudar a la otra persona a sobrellevar las cargas. Hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y hermanos, aquí lo que Jesucristo está diciendo es, somete tus opiniones a mí. Somete tu manera de pensar a mí. Y eso es un gran avance. Somete tu manera de reaccionar a mí. Somete tu manera de tomar decisiones a mí. Somételas. Y no vayas a ser como esa persona, decir, el pastor abrió la Biblia, pero yo no escuché la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos, es clara. Porque es Biblia, es palabra. No son ideas humanas. Sométete a Cristo. Rindámosle nuestro intelecto y aprendamos a aprender de Él. Estemos dispuestos a ser enseñados por Él. Y luego Él agrega, no tengas miedo. Yo soy manso, yo soy humilde de corazón, yo no te voy a imponer algo que no puedas llevar. Yo ya lo llevé y yo te voy a ayudar a llevarlo. Y por último, dice el siguiente pensamiento, dándonos por gracia su refrigerio. Cuando aprendamos esto, cuando confesemos nuestros pecados, cuando nos arrepintamos de nuestros pecados, cuando le entreguemos nuestras cargas, nuestras falsas creencias, las creencias de nuestra infancia, de nuestra juventud, o de lo que la televisión hizo, o lo que algún libro hizo y no la Biblia, entonces dice, experimentarás refrigerio, hallarás descanso para tu alma. Qué tremendo, gente exitosa, gente que le va muy bien, pero que termina arruinada. Lot, veíamos, tuvo su propia opinión. Él vio los campos y él dijo, esto me conviene. No tomó en cuenta a Dios, tomó en cuenta su vista, su propia opinión. No tomó en cuenta a la gente que vivía allí. Decidió convivir con esa gente. Decidió hacerse como esa gente. Más adelante, Génesis nos dice que él era el portero de la ciudad. Él vivía en las puertas de la ciudad, es decir, él veía todo el movimiento de la ciudad. Y esas decisiones que tomó Lot de su propia opinión,
lo llevó a la ruina. Llevó a la ruina a su esposa, llevó a la ruina a sus hijas. Aprendamos de Jesucristo, aprendamos. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. Jesús no se goza que esta revelación está oculta a los inteligentes. No, su gozo y su gratitud no se trata de eso. Más bien que está escondida para los orgullosos y los autosuficientes. Los orgullosos y autosuficientes nunca van a entender esto. Para aquellos que son sabios según su propia opinión y que no están dispuestos a recibir y a aprender del maestro. La pregunta para nosotros es, ¿estás dispuesto en este día? ¿Estás dispuesto el día de hoy a decir, Dios, ya basta de seguir mi propia voluntad, mis propias decisiones, mis propios proyectos? Quiero rendirte mi vida. Señor, ¿va a haber cosas que me van a doler? A lo mejor sí. ¿Van a haber cosas que tengo que dejar? Sí, tú dices, vengan los que están trabajados y cargados. Yo te voy a dar descanso y vas a aprender a disfrutar. Vas a disfrutar del refrigerio que yo tengo para ti. ¿Por qué? Porque Él te espera con generosidad. Jesucristo es generoso. Y Él dice, todos. No dice nada más los más sensibles, dice todos. Todos. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, ayúdanos. Ayúdanos porque ante tanta indiferencia, ante tanta incredulidad, ante tanta soberbia, no queremos ser contagiados con la manera de pensar de familiares, de amigos, de personas que nos dicen cómo debemos hacer las cosas, más que lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer que tú eres soberano y que tú decides y que en tu soberanía tú eres generoso y quieres que yo venga a ti. Señor, no permitas que siga perdiendo más tiempo. No permitas que siga yo haciendo de las mías. Ayúdame a someterme a ti. Y ayúdame a experimentar el descanso que mi alma, mi ser, mi cuerpo, toda mi vida necesita. Ayúdame, Señor, a que esto no sea una emoción de un día, sino que esta sea una disciplina diaria para encontrar descanso para nuestro ser. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Amén. Vamos a continuar